Finanzas, un podcast solo para mujeres. Esas mujeres que quieren tomar el control de su vida y de su dinero. Yo soy Marjorie Ruiz, su entrenadora en liderazgo personal, un liderazgo consciente, un liderazgo sistémico. Y yo soy Eliana Bravo, tu entrenadora en finanzas personales. Y hoy venimos con una pregunta que a lo mejor muchas se hacen, pero pocas se atreven a responder con sinceridad. ¿Por qué nos cuesta tanto ahorrar? Y ojo con algo, porque no te vamos a decir que el problema es que no ganas lo suficiente. Porque realmente, si eso fuera cierto, ¿cómo se explica que tanta gente con altos ingresos pues no tenga ahorro? Exacto. Ahorrar no depende de tu cuenta, de ese tamaño de tu cuenta bancaria, sino del tamaño de ese nivel de conciencia que tú tienes, de ese autoconocimiento, de ese liderazgo de ti misma. Así es, mi querida Marjorie. Y mira, si tú también eres de las que todos los años se propone ahorrar, pero todo al final se queda en buenas intenciones, pues sin duda este episodio es para ti. Así que vamos a hablar claro, vamos a hablar sin culpas, pero con mucha conciencia como siempre lo hacemos. Y por supuesto, aquí te vamos a compartir herramientas súper valiosas que te permitan empezar a ahorrar. Y sin sentir ese que ahorrar es un sacrificio, ni quedándote por fuera de lo que es disfrutar. Porque ahorrar es poder vivir, es aprender a vivir muchísimo mejor. Así es, Marjorie. Y entonces, bueno, saca ya tu libretica, saca tu cafecito, no si lo tienes, y prepárate de verdad para empezar a pasar de la intención a la acción. Eli, no antes sin recordarle a todas nuestras oyentes que se suscriban a nuestro canal y que hagan clic en la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestros episodios y siempre les notifique. Bueno, y entonces, para empezar con este tema el que traemos hoy, mira, hay algo que de verdad he visto una y otra vez en mis entrenamientos financieros, ¿no? Y es que muchas mujeres, sin importar si ganan poco, si ganan mucho, lo que sea, nunca ahorran, no logran ahorrar. Y pues en realidad sería muy fácil pensar que es que el dinero no les alcanza. Pero cuando uno escarba un poquito, ¿cierto? Cuando escarba un poquito más allá, se da cuenta de que el problema realmente va mucho más allá de los números. Así es él. Mire, el asunto del dinero tiene raíces bien profundas. Y es que el dinero no es solamente los billetes, no es solamente las monedas, es también todo un símbolo que está cargado de energía. Es ese símbolo que tiene un gran significado dentro de nuestro sistema familiar, social, nuestro sistema cultural. Y mucho tiene que ver cómo nosotros manejamos ese dinero. Y nuestro cerebro, ante todas esas emociones de nuestro sistema familiar, social y cultural, nuestro cerebro activa, ¿qué será? Esa memoria emocional que todos tenemos. Entonces, Eli, si bien en nuestra historia familiar hubo de pronto mujeres que vivieron experiencias de escasez en su familia, que el dinero no llegaba, que no era lo suficiente, que tenían una dependencia económica, o también que el dinero se perdía rápidamente, ahí es muy probable que sin darte cuenta hayas heredado algunas emociones o ciertos mandatos invisibles, como les decimos, y que tu cerebro haya aprendido que manejar el dinero no era tan fácil, no era tan seguro, que era difícil retenerlo. Y eso es lo que nosotros le decimos, que te autosaboteas, ¿sí? Y ahorrar te empieza a generar mucha ansiedad. Y tranquilas, chicas, que no es culpa de ustedes, eso es inconsciente. Pero tranquilas que aquí vamos con todas nuestras herramientas, ¿cierto, Eli? Así es, Marjorie. Mira, yo me atrevo a decir que puede existir el peso de dar antes que recibir, ¿no? Sí. Muchas mujeres sienten de pronto que su rol principal es el de cuidar
el de dar a los demás antes de asegurarse a ellas mismas. Y pues esto sin duda puede traducirse en una tendencia a gastar en otros antes de realmente empezar a velar por su propio bienestar. Claro, claro, Eli, así es. ¿Por qué? Porque nuestras mujeres no fueron educadas, sino quizás para cuidar a los demás. Tenemos en nuestra mente guardado esa parte emocional de que estamos educadas para cuidar a los demás, para resolver sus situaciones, ¿sí? No necesariamente para acumular riqueza, nuestra propia riqueza, sino que esto pues se empieza a traducir que donde hay dinero, ¿sí? Este dinero empieza a salir rápidamente y se da la sensación de un poco de incomodidad y quizás hasta de culpa. Mira, todas nuestras oyentes, y para que lo vayan viendo cómo ese dinero a veces nos da dificultad de ahorrar. La falta de educación. Eli, tú lo hablas mucho de la falta de educación financiera. No sé si tú ahorita nos hables alguna cosita de esto, pero esa falta de educación financiera, la falta de... Claro, yo sé que sí, Eli, tú nos das súper herramientas. La falta de regulación emocional, la parte de las emociones es muy importante. Todos sabemos que ahorrar es necesario, pero no sabemos qué hacer con esas emociones. Sabemos que todos necesitamos ahorrar, pero ¿y qué hacemos con las emociones cuando aparecen con esas ganitas de gastar? O cuando aparece el miedo, quizás cuando aparece ese miedo porque estoy ahorrando y qué voy a hacer con la plática, o porque me estoy gastando la plática, ¿cierto? Ahí hay esos miedos, aparecen, son miedos escondidos. Aunque superficialmente el deseo, ¿sí?, de esa independencia económica sea fuerte, pero a veces las emociones son las que no sabemos manejar. En el fondo puede haber un miedo, un temor a lo que representa el ahorro. Podemos tener miedos al ahorro y son inconscientes, ¿sí? Miedo a esa autonomía, miedo a la capacidad de tomar una decisión. Y en algunos casos pues también se puede presentar la separación de esas dinámicas familiares. Si yo tengo plata, de pronto hasta me puedo separar de mi pareja o voy a traicionar a mi familia. No sé, Eli, si hayas escuchado algunos de estos casos. Es cierto, Marjorie, y mira que ahí hay algo, como tú lo dices, o sea, en todo este escenario de este enredo emocional, realmente empiezan a generarse una cantidad de pensamientos que se convierten prácticamente en creencias, ¿no? Como tú lo venías diciendo, esos mandatos invisibles, y aparecen cosas que generalmente estamos mencionando y que no nos damos cuenta, ¿cierto? Que nos pueden, digamos, afectar muchísimo en este escenario del ahorro. Por ejemplo, yo escucho a muchas mujeres y a muchas personas decir, es que yo no sé manejar el dinero, pues yo mejor como que lo gasto antes de que se me pierda, ¿verdad? También el dinero va y viene, así que pues no vale la pena guardar, ¿no? Yo prefiero gastarlo en mis hijos que en mí. Otra por ahí de las que piensan que ahorrar es de personas tacañas. La vida es una sola, ¿no? Uno se muere y nada se lleva. Y pues todas estas frases realmente lo que están haciendo parecen insignificantes, a veces hasta dan risa, pero nos pueden estar haciendo un daño muy profundo en nuestra relación con el dinero, en nuestra relación con el ahorro, específicamente en este caso, ¿no? Claro, Eli, así es. Y eso, puros miedos. Yo escucho mucho esas frases y hace poco escuché una, es que, ay no, ¿cómo me van a dar a mí? ¿Cómo me van a dar a mí? ¿Sí? Ay Dios, chicas, ¿sabes? ¿Cómo así que cómo te van a dar? Eli la puede decir. Ese miedo al dar y al recibir, esas frases clásicas que dice Eli, que a veces escuchamos y que no podemos recibir de los demás. Así que chicas, hay que transformar esos pensamientos, ¿sí o no, Eli? Exactamente, hay que empezar a trabajar en eso, y precisamente la idea es no quedarnos en esa queja, ¿no? Sino que vamos a pasar a la acción. Y yo me imagino, Marjorie querida, que tú ya tienes hoy preparadas unas herramientas bien chéveres, ¿no? Para precisamente que nos ayudes, ¿no?, a lograr transformar esas creencias limitantes, ¿cierto?, en creencias que realmente nos capaciten, y en este caso obviamente pues a lograr nuestros objetivos del ahorro. Entonces cuéntanos, Marjorie, a ver qué nos traes para el día de hoy. Bueno, Eli, ¿sabes qué?
que esto me encanta y una de las cosas que más me gusta, me fascina de todo esto es que nosotras le ponemos esta emoción y esta emoción nos permite traer las herramientas maravillosas a todas nuestras oyentes divinas. Y hoy quiero que vamos a hablar como de 3 pasitos y para que no se nos olvide le pusimos CRA, el paso CRA, se van a acordar siempre de Lidera tus Finanzas. Y es una ruta. ¿Y CRA es qué? ¿Perdona? ¿Cómo, Eli? ¿A qué te refieres con CRA? Vas a ver, es una ruta poderosa que les va a ayudar bastante a nuestras oyentes. Bueno, CRA, la primera, la C, conciencia. Conciencia. Si aquí estamos hablando de liderazgo personal, el liderazgo personal es un liderazgo consciente. ¿Listo? Es consciente. Esa conciencia nos lleva, a observarnos, a hacer esa observación consciente de nosotros mismos. Y cuando nosotros nos observamos, empezamos a ver nuestras creencias, esas creencias que traemos desde el pasado, a reconocer de dónde vienen y algunas veces a preguntarnos y a hacernos preguntas y a explorar cómo administraron las mujeres de mi clan, de mi familia, el dinero. ¿O qué es realmente lo que ha venido pasando en mi familia, en mi sistema? ¿Qué es lo que realmente pasa en mí? Y eso lo empiezo a preguntar, cómo manejaba mi madre, mi abuela, mi bisabuela, cómo han venido y cómo manejaban ellas el dinero. Eso es hacernos conscientes para mirar de este presente, mirando qué ha venido pasando de aquí para atrás, ¿sí? Y quizás descubramos y digamos, ¡ay, wow! Mi abuela hacía esto, mi madre hacía esto, mi bisabuela hacía esto y esto hacen las mujeres de mi familia y yo lo estoy repitiendo. Conciencia, reconocerla. Listo. Cuando yo la reconozco, no me voy a quedar ahí, ay Dios, es que yo soy así y sigo siendo así. No, ahí es donde hay que honrar esa historia. No nos quejemos, no nos quedemos en la queja, Eli, ¿cierto? Reconoce que esas mujeres manejaban así el dinero. Escribe a ese linaje, agradeciéndoles por todo lo que hicieron, Eli. ¿Cómo te parece esa de elevar nuestro nivel de conciencia? Mi querida Marjorie, te digo algo, a mí me parece fenomenal y bueno, y a todas nuestras oyentes, o sea, de verdad, miren, como se los empezamos a decir desde el principio, no se trata de que tengan ingresos altos o bajos, ¿verdad? No se trata de eso, porque todo realmente empieza por mirar hacia atrás, pero como lo dice Marjorie, mirar hacia atrás sin culpa, ¿no? Reconociendo que tenemos unas generaciones que vinieron antes que nosotros, que tienen y que nos enseñaron cosas, a veces de forma inconsciente, pero necesitamos empezar a reconocerlas y sobre todo empezar a trabajar en ellas, ¿no, Marjorie? Claro, Eli, y es muy importante. Ahí está la C, tomar conciencia, hacernos preguntas, ¿de dónde viene esto? Pero ahí no nos vamos a quedar, lo acaba de decir Eli. Vámonos con la E, restaurar, reparar. ¿Reparar qué? Ese orden interno de lo que acabamos de tomar conciencia. Revisar entonces cuáles son mis bloqueos, cuál es el desorden que traigo de mi familia. Quizás fue por exclusión, quizás porque estoy cargando emociones y cosas que no me corresponden. Y aquí viene nuestra gran responsabilidad frente a ese ahorro, frente a ese dinero. Y es empezar a cambiar eso que estamos pensando, esas frases que decimos, cambiarlas por cosas más positivas. Aquí cambiamos frases como ahorrar es de tacañas y quizás lo podemos cambiar, ahorrar es de personas responsables, de mujeres empoderadas. Ahorrar es cuidarme, es darme valor. No ahorrar es para los ricos, cambiemos esa. Ahorrar es para el que tiene, no, ahorrar es darme valor, es cuidarme, ¿sí o no, Eli? Y así, ¿qué tal? Si vamos cambiando ese pensamiento de escasez por un pensamiento más abundante y quizás, chicas, visualícense haciendo algo diferente a su linaje, a ese linaje que traen atrás. ¿Qué hace esto? ¿Esto qué va a generar en ti? Seguridad, va a generar un orden y te va a disminuir esa sensación de amenaza que tienes. Marjorie, y mira esto que acabas de decir, o sea, es una cadena importante, ¿no? O sea, no se trata solamente de reconocer nuestra historia, ¿cierto? A través de esa conciencia que vamos tomando e identificar esas creencias limitantes. O sea,
necesitamos, digamos, sí identificar esas creencias con respecto al ahorro en este caso, pero hasta ahí no nos podemos quedar, no es suficiente. Como tú dices, hay que empezar a reprogramar lo que no nos está funcionando y cuando las identificamos podemos empezar a trabajar. Mire, no somos conscientes, chicas, de esas frases, se las dije también al principio, les mencioné unas, pero qué bueno que empiecen como a hacer conciencia de ello, ¿no, Marjorie? Porque a veces las vamos repitiendo por ahí sin dársenos nada, pero no sabemos cómo nos está afectando. Así que, ojo, identificar y reprogramar. Nos falta entonces un tercer paso. Claro, para completar esta ruta. Claro, no las voy a dejar sin el tercero. De acuerdo. La acción. Ahí ya tenemos el CRA, ruta perfecta. Conciencia, reparación o restaurar y acción. La acción con movimientos pequeños. La acción son movimientos pequeños, coherentes y con sostenidos, ¿sí? Que permitan sostenibilidad. Eso era lo que quería decirles. Movimientos es acción, es importante cuando quieres cambiar hábitos. Hay que ir a la acción. Y aquí cuando tú quieres cambiar tus hábitos financieros, tienes que tener un propósito, un para qué de esa parte financiera. ¿Para qué quieres tú tener un buen hábito financiero? Conecta con el ahorro. Desde eso, desde lo más profundo, miren lo que venimos revisando, desde tu compromiso y pregúntate, ¿para qué quiero ahorrar? Hazte la pregunta y atrévete a responderla y ojalá por escrito. Y eso te va a permitir dar una idea de lo que tú quieres lograr, tenerlo más claro. Crear un sistema de ahorro simple, sencillo, necesita de acción y necesita no de actos heroicos, ¿sí o no, Eli? No necesitamos ser heroicas. ¿Saben por qué? Porque el cerebro, ojo, el cerebro necesita experiencias positivas. Acuérdense que a nuestro cerebro no le gusta vernos sufrir. Y cuando nuestro cerebro ve experiencias positivas, rápidamente él empieza a conectar con el éxito. Entonces hay que guardar, póngase en una meta, voy a guardar un monto pequeñito, algo pequeñito, pero que te genere gratificación y pierdas el miedo. ¿Sí o no, Eli? Sí, claro, y pasar a la acción a veces es más sencillo de lo que parece. Por ejemplo, en este caso que tú dices de empezar como un ahorro simple, chicas, pues hay muchas formas, ¿no? Pero digamos que podemos iniciar abriendo, por ejemplo, una cuenta exclusiva para el ahorro con un débito automático. Y entonces, ¿así qué va a pasar? Pues evitas gastarlo sin darte cuenta, pero lo tienes ahí. Y ojo, como dice Marjorie, hay que tener un propósito importante para ello. No se trata, bueno, más adelantico les voy a hablar para no cortar aquí a mi querida Marjorie, pero sí, el escenario es lo que tú acabas de decir, esa acción es realmente importante. O sea, nada se va a dar, nada va a suceder en nuestra vida si no tomamos acción. Y cada que digo acción me acuerdo mucho de ti. Tú eres a la acción todo el tiempo. De acuerdo. ¿Sabes, Eli? Y yo creo que este CRA no se puede quedar ahí. Hay que celebrar ese ahorro, hay que celebrar tus avances poco a poco, pero hay que celebrarlo. Acuérdese que nuestro cerebro celebra, le gusta el éxito, que tu cerebro entienda que ahorrar también es disfrutar, que no es sufrimiento, porque si el cerebro lo ve como un sufrimiento, vuelves a repetir patrones de aquí en adelante y te quedas ahí. No, hay que reconciliarte con tu historia. Disfrútalo para que suba la dopamina, ¿no, Marjorie? Claro, Eli, total. Pero reconcíliate tú con tu historia y haz una historia diferente. Transforma tus creencias. Y eso no es de la noche a la mañana, ¿sí o no? Eso no se hace de la noche a la mañana. Total. Pero cuando hablas con propósito, estás escribiendo una nueva historia financiera. Te están dando un permiso. Permítete dar un permiso de dar ese paso. Pídete. ¿Qué tal si te dices, me doy permiso de tener un ahorro financiero? De tener una historia diferente. Maravilloso. Y es poderoso. Bastante. Parece que no, volvemos a lo mismo. Parecen frases simples, pero son demasiado poderosas para nuestra mente, ¿no? Y miren, chicas, definitivamente si queremos de verdad bienestar financiero, ¿no? Pues no podemos dejar que sea nuestro inconsciente el que tome las decisiones. Sin duda alguna hay que liderar nuestra mente, hay que liderar nuestras emociones y pues hay que liderar nuestro bolsillo. Eso es algo, mejor dicho,
que debemos tener claro. Liderazgo ante todo, autoliderazgo, porque nada vamos a lograr si no nos ponemos nosotros esas metas y nosotras mismas empezamos a avanzar en ellas, ¿no? Bueno, Marjorie, y mira una cosa, digamos que ya vimos, como tú nos decías, claramente ahorrar no se trata o no es solamente una cosa de números, ¿no? Ni tampoco es de la suerte, ay, es que tan suertuda esta porque a ella sí, o sea, le pagan bien, puede ahorrar, etcétera, etcétera. No, es un acto de liderazgo personal, como lo acabamos de decir. Pero ojo con algo, chicas, porque además de nosotros poder reprogramarnos internamente, ¿sí? Con esta ruta que Marjorie nos acaba de decir de conciencia, reparación, y obviamente de empezar a tomar acción, pues también parte de ese tomar acción, digo yo, necesita de aprendizajes, ¿no? De aprendizajes o de reglas básicas, diría, que parecen simples, porque cuando yo se las diga, ustedes van a decir, ¿eso es en serio? Pero miren, la mayoría de la gente las ignora y, como dicen por ahí, olímpicamente van haciendo caso omiso de ellas y por eso realmente no logran avanzar. Así que, chicas, ¿qué les propongo yo? Que se preparen de verdad, porque aparte de esta ruta maravillosa que Marjorie nos acaba de comentar, la ruta CRA, no la olviden, conciencia, reparación, acción, complementemos esto con 5 reglas que yo diría, Marjorie, para mí son reglas de oro, de verdad, reglas de oro del ahorro. Yo las utilizo obviamente porque de otra forma no estaría yo aquí diciéndoles cosas y a mí me ha dado resultados maravillosos. Así que bueno, yo lo que les propongo es que si todavía no han sacado la libreta, que yo espero que sí, por favor, que la saquen, Eli, tomen que la saquen, atenta nota, de acuerdo, porque esto es, como decimos con Marjorie, esto vale oro, literal, literal. Sí, Noeli, me encanta cuando empiezas a sacar todas estos conocimientos tan valiosos y tus herramientas del bolso. No sé si te viste una película, pero es que es una película súper vieja, que es una película, no estoy diciendo vieja, de hace mucho tiempo, como en 64, pero es muy chévere, sí. Mary Poppins, algo así. Ah, de Mary Poppins. Donde empieza a dar soluciones y sacar todo para ayudar a su mente. Sí. Pero antes de continuar, chicas, si esto les está gustando, por favor, un like al menos, porque veo que este mensaje sí está llegando a muchos de ustedes y estamos con ese like, mostramos que estamos comprometidas a nuestro cambio, a nuestra transformación y que vamos a seguir adelante con todo esto, ¿sí? Eli, a ver, regálanos pues esas 5 reglas de oro. Así es, mi querida Marjorie. Bueno, lo que dice Marjorie es verdad, estamos comprometidos con que esta comunidad siga creciendo, así que comparte. Bueno, ahora sí, entonces Marjorie, hablaba de 5 reglas, 5 pasos, bueno, y voy a empezar. Esa regla número 1 está muy ligada a lo que nos decías con respecto de tomar acción, ¿verdad? Sobre cuál es el propósito de ese ahorro. Entonces, esa primera regla que pongo en práctica es definir un objetivo. Y ojo, ¿por qué es tan importante? Porque no se trata de ahorrar por ahorrar, no se trata de ahorrar para después simplemente salir a gastar ese dinero que se ha ahorrado, ¿cierto? Debes poder definir un objetivo que sea importante para ti, que realmente te motive a tomar acción, porque de otra manera, si eso no tiene un objetivo, un propósito, como lo decía Marjorie, difícilmente vas a llegar a esa meta, porque es simplemente lo que se te antoja, vas a tomarlo por impulsos y vas a gastar ese dinero que has ahorrado. Eli, o sea que aquí, en este definir un objetivo para tu ahorro financiero, es decir, esto lo hago por mí. Exacto. O sea, ese objetivo que te saque realmente la alegría, ¿no? Así Digo es. yo. Así es, Marjorie, así es. Y mira algo tan importante. A veces no hemos ahorrado nunca y de repente entonces nos montamos un objetivo de ahorro, mejor dicho, al que no llega nadie. Entonces nos frustramos. No, la idea aquí es la siguiente, y esto es sencillo, pero hay que empezar con metas de corto plazo. Esas metas de corto plazo me refiero entre 3 y 12 meses. Por ejemplo, construye tu fondo de emergencias. Es muy importante tener un fondo de emergencias. Todos las tenemos en algún momento. Ahora, ¿qué va a pasar?
entre 3 y 12 meses vas a poder tener ese fondo y lo que va a hacer el logro de ese objetivo es que te va a motivar realmente y te va a ayudar a reforzar ese hábito del ahorro. ¿Listo? Y luego cuando tú ya con ese 3 a 12 meses de tu fondo de ahorro hayas logrado, como digo yo, calentar los motores, pues ahí sí que te vas por metas mucho más ambiciosas, como por ejemplo ahorrar para hacer una inversión, ahorrar para un negocio, ahorrar para tu casa propia, bueno, lo que tú decidas y sobre todo que esté en tu plan, ¿no? Porque obviamente es muy importante que tú tengas tu propio plan. Ahora, otra cosa importante que les digo con respecto a este objetivo, para que sea bien poderoso, es que debe cumplir, o sea, no es cualquier objetivo, no es, ay, es que quiero ahorrar, eso no es ningún objetivo, eso es una intención. Para que sea un objetivo real, debe cumplir con las características SMART, ¿cierto? Específico, medible, alcanzable, que sea realista y con un tiempo definido. Marjorie, ¿tú habías escuchado acerca de este tema de objetivos SMART? Eli, no, es que aquí estaba prestándote demasiada atención porque me encanta eso que estabas diciendo y quiero como desmitificar algo. Que los objetivos SMART solamente son para las empresas, para los proyectos, para las empresas, para las organizaciones. Ojo con eso, si estamos hablando de un liderazgo, también son para nuestra vida personal. Y aquí lo que Eli dice es, yo espero que estén tomando la super maravilloso. Porque de verdad, fundamental esos objetivos en nuestra Marjorie, vida. No, y sabes, me encanta que rompiste un mito. Mira, en 2 segundos. Porque es cierto. Es más, ¿cuántas veces hemos trabajado estos objetivos en las empresas, ¿sí? donde elaboramos todo este tema y no se nos ocurre que estos objetivos son totalmente aplicables a nuestra vida personal? Por favor, o sea, son lo máximo. Resulta que es la forma, chicas, de pasar de la intención a la acción. Claro, otra cosa, Marjorie, yo creo que este tema de objetivos SMART nos daría para otro episodio. En serio que sí, así que tomemos nota para que obviamente podamos trabajarlo más adelante porque sí es muy pero muy importante. Ahora, vamos con esa regla número 2. ¿Y qué es lo que pasa? Y miren la lógica que esto va teniendo. Yo puedo tener mi objetivo definido, sí que lo hice muy en detalle todo el tema, y voy y miro y digo, ala, pero ¿yo de dónde voy a ahorrar? Si es que no me alcanza. Entonces se muere el objetivo, ¿verdad? La idea con esto, mis queridas, es que en ese segundo paso, para poder lograr empezar a ahorrar, determines el nivel de gastos mensual, ¿no? Y esto lo vas a iniciar a través de un registro diario de gastos. ¿Por qué? Porque esta herramienta, de verdad que mucha gente pasa por alto, es importantísima y te va a permitir saber en detalle a dónde va a parar el dinero que te ingresa todos los meses. O es que no te pasa que a veces dices, ay, ¿qué pasó con Dios mío? Pero si me gané tanto y yo hice este y este gasto, pero la mitad se te queda por allá en el limbo. Entonces, el registro diario de gastos te va a ayudar a eso, a que tú puedas saber a dónde va a parar ese dinero. Pero lo mejor y lo más importante, yo amo esta herramienta, es que te va a ayudar a identificar cuáles son esos hábitos de consumo que realmente te están deteriorando la salud de tus finanzas, ¿sí? Ahora, cuando tú tengas esta información, que de verdad es muy valiosa, pues vas a poder empezar a ajustar algunos gastos que no son básicos, te vas a dar cuenta de eso. Y como tu objetivo de ahorro es tan importante y como Marjorie nos decía, tienes un propósito con él clarísimo, sin duda ese flujo de dinero que vas a liberar con la disminución de esos gastos, pues es lo que vas a poder destinar a tu fondo de ahorro. Entonces, fíjense en ustedes, mis queridas, que esto tiene una lógica clara. Y pues obviamente bajo ese escenario no es sencillo, Eli, pero qué pena pero que es un día a día. A ver, Eli, chicas, fundamental que registremos cada uno de nuestros gastos y nuestros ingresos y todo. Pero Eli, ¿hay alguna plantilla? ¿Nos propones alguna forma, alguna estructura, algo para registrarlo? Yo lo registro y soy muy juiciosa en ello. Ok, pero me encanta. Pero ¿tú qué nos propones? Me encanta, Marjorie, que digas eso, porque es para que nuestras oyentes también digan, oiga, pues es que estas, como dicen, son del club del digo y hago, ¿no? O sea, digo una cosa, pero la estoy haciendo, así que me encanta que tú me digas que haces este registro. Y como tú lo sabes entonces, o sea, es muy sencillo, tanto como si lo apuntas en una agenda.
como si lo llevas en una plantilla de Excel, como si te gustan las aplicaciones del celular y descargas una sin costo y haces el ejercicio. ¿Por qué? Porque es que los únicos datos que necesitamos ahí son la fecha, el concepto del gasto, ¿sí? O sea, en qué gasté y pues el valor que yo gasté. Ahora, lo que sí es súper importante en esto es que no es que se trate de llenar y llenar registros de gastos todos los meses. Sí, exacto. O sea, me llené de registros de gastos y luego uno dice, wow, ¿cuánto gasto? Y me frustro. No, se trata precisamente de que cada cierre yo debo empezar a mirar y analizar cuál es la historia que me están contando esos números. Porque los números nos cuentan una historia, es una historia importante que debemos empezar a analizar en detalle, ¿no? Eso es como si nos estuviéramos mirando al espejo, definitivamente. Porque cuando creamos y registramos cada una de nuestras cosas, pues ahí vas a identificar tus hábitos financieros, los vas a identificar más fácil en dónde se te está yendo tu dinero, según en lo que lo estés gastando, y qué tienes para ahorrar y qué no puedes gastar. Bueno, para mí es todo un espejo financiero. Marjorie, sí, como tú lo has dicho, es realmente revelador. O sea, si lo hacemos a conciencia, mejor dicho, nos va a mostrar una cantidad de información importantísima. Así que chicos, chicas, las animo realmente a hacer este registro, ¿no? Ahora, ¿cuál es ese tercer paso que doy en este escenario del ahorro? Y algo muy importante es presupuestar el ahorro mensual. Pero con esto, exactamente, ¿a qué me refiero? A ver, la idea es que al distribuir tu ingreso, ¿cierto? Es necesario que tú cojas y separes un porcentaje o un monto fijo, de hecho, para poder destinarlo al ahorro. Esto lo debes hacer tal como tú lo haces, por ejemplo, con el pago de tus servicios públicos. O sea, cada vez que te llega el ingreso, tú empiezas, ay, debo pagar este servicio, debo pagar este arriendo, debo pagar tal cosa. Asimismo, tú debes presupuestar este ahorro como si fuera un gasto más. Pero ese dinero, ¿cierto? De ese pago que vas a hacer, lo debes hacer antes de realizar cualquier gasto. O sea, es un dinero que destinas al ahorro, pero lo vas a hacer antes de realizar cualquier gasto. Y así vas a poder cumplir con una de las reglas de oro de las finanzas personales, que es pagarte a ti misma primero. Ay, yo nunca había escuchado eso así. Sí, Marjorie. Nunca había escuchado que nos demos prioridad nosotros mismos, de verdad. Es como separar ese ahorro como si fuera una de las facturas más que tenemos, ¿cierto? Pero con mucha y sobre todo, Marjorie, la factura, hagamos de cuenta, el acreedor más importante que tenemos, o sea, nosotras mismas. ¿Ves? Entonces, ahí, cuando tú empiezas a distribuir tu ingreso, ¿qué es lo que haces cada vez que llega? Dices, tanto para Eliana, o en tu caso, tanto para Marjorie. ¿Listo? Pero eso tiene que ser religioso, digámoslo así. O sea, sí o sí lo cumples. Juiciositos. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué les digo esto tan importante y por qué lo que tú acabas de decir, ese escenario, Marjorie, de que es una factura que nos pagamos a nosotras mismas? Es que lo que sucede es que es un error pensar, ¿cierto? Solo en ahorrar el dinero que nos sobre a fin de mes. Creo que es el principal error que cometemos al querer hacer un ahorro. Cuando tú tienes la creencia de que primero se gasta y luego se ahorra, mira, te lo aseguro, nunca te va a sobrar dinero para el ahorro. Nunca. Todo lo contrario, la mayoría de veces siempre vamos a terminar incluso en saldo en rojo, ¿no? Entonces, oye, yo he escuchado que uno debe ahorrar el 10, el 20, otros el 30%. Me imagino que de acuerdo a nuestros ingresos. Me imagino que eres aquí la súper estricta. Sí. Pero para empezar, ¿con qué? ¿Con cuánto empieza uno? Pues con ese 10, con ese 20, con ese 30. A ver, nunca... para esta chica que nunca ha ahorrado. De acuerdo, mira, a ver, técnicamente hablando, ¿cierto? Tú deberías empezar con un 10% de tu ingreso, o sea, ahorrando el 10% de tu ingreso y progresivamente llevarlo hasta un 30%. Ojo, técnicamente hablando.
Pero algo que aquí vale la pena resaltar con tu pregunta, Marjorie, es, mira, recuerda que el ahorro es un buen hábito financiero. Y como todo buen hábito, ¿qué pasa? Se logra implementar es a partir de la repetición. Entonces, más allá de verdad de la cantidad o de ese monto ahorrado, pues es indispensable la constancia. ¿Listo? Es decir, no dejes pasar ni un solo mes sin ahorrar y pues tampoco caigas en esa trampa que generalmente pasa de que gastas tu ahorro del mes, ¿cierto? Pensando que vas a ahorrar el doble en el siguiente mes, porque de verdad, chicas, eso nunca pasa. Entonces, si bien es cierto, lo técnico es 10 y progresivamente pasar al 30, la idea es que tú puedas empezar a tomar ese buen hábito, no importa, ¿cierto?, con qué porcentaje lo vayas a hacer. Incluso, mira, te voy a decir algo, es que no importa ni siquiera si dices, yo todos los meses puedo ahorrar 50,000 pesos y eso es el 0.05% de tu ingreso. Lo importante es la constancia para que tu mente se vaya reprogramando a que cada vez que llega un ingreso tú te pagas a ti primero y poco a poco, cuando ya empiece el hábito a hacerse obviamente más visible, pues tú no vas a tener lío en empezar a ahorrar el 5, el 10, ¿listo? El 20 o el 30. Ay, Eli, súper, me encanta eso. Bueno, te desvié ahí de todo lo que nos estabas contando y te desvié por ese lado, pero es que era algo interesante. Una excelente pregunta. No, claro, obvio, de eso se trata, o sea, es una excelente pregunta, además porque aquí ya sacaste digamos, de la duda a muchas. ¿Cuánto ahorro? A mí me preguntan mucho, Eli, ¿por cuánto debo empezar a ahorrar? Listo, hablemos de ese cuarto paso y es realmente pensar a largo plazo. Yo les dije antes que debíamos empezar por metas de corto plazo, pero ojo, esas metas de corto plazo vamos a seguirlas superando para luego hacer metas de más largo plazo. Y cuando yo hablo de pensar a largo plazo, es ¿por qué? Porque una de las razones que impiden realmente adquirir el buen hábito del ahorro es precisamente quererlo todo ya, ¿no? O sea, lo quiero todo y lo quiero ya. No se tiene la voluntad de postergar esas recompensas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Terminas gastando los ahorros que has hecho para comprar generalmente caprichos. Entonces, por eso hay que pensar efectivamente en el largo plazo, hay que empezar a ser largoplacistas. Ah, qué bien, Eli, súper ese cuarto paso tan interesante. Y aquí podemos caer en eso que a veces decimos nosotras, en el yo me lo merezco impulsivo, ¿te acuerdas? Ah, sí. Y te quedas en el autosaboteo. Claro que sí, porque como siempre yo me lo merezco y entonces obviamente estoy todo el tiempo queriendo hacer compras impulsivas. Así que eso que acabas de decir es un recordatorio importante, Marjorie, porque, a ver... Y ahí empiezas a postergar el ahorro y después te castigas. Claro. ¿Sí o no? Claro que sí, por darle prioridad al impulso. Claro. Y mira, entonces aquí la idea es, si eres de esas personas que con frecuencia cae en ese impulso, ¿no?, de comprar por decir Marjorie, pues vale la pena que empieces a practicar la regla de los 30 días, ¿no? Para ver si en verdad es algo que quieres, lo que quieres comprar, o solo, como decimos con Marjorie, fue un flechazo de vitrina. Sí. Y si quieres saber, porque habrá muchas, ¿no?, que dirán, bueno, ¿y esa regla de los 30 días qué? O sea, ¿cómo dónde me la consigo? Pues mira, solo tienes que ir a nuestro primer episodio, dar clic y empezar a revisarlo. Y ahí vas a encontrar cómo poner en práctica esa regla, así de sencillo. Así que bueno, allá en el primer episodio te esperamos. Así que bueno, chicas, entonces, el hecho es que miren, tener éxito en el ahorro realmente implica planificar a mediano y a largo plazo. O sea, el corto es para iniciar, pero el mediano y el largo plazo son muy importantes. En este caso, como en todo en la vida, la elección al final termina siendo de cada una de nosotros. ¿Por qué? Porque podemos vivir eligiendo el ahora, ¿cierto?, comprando cosas que en realidad nos dan una satisfacción momentánea, o realmente elegir ser equilibradas, postergar esas recompensas por un tiempo, planear, conseguir lo que quieres realmente, pero sin duda que eso que queremos tenga una satisfacción perdurable en el tiempo. Son dos cosas totalmente diferentes y cambian realmente el concepto de lo que es bienestar y lo que queremos alcanzar en ese largo plazo. Súper, eso es liderazgo, eso es conciencia. Tomar conciencia, eso es la verdadera conciencia, Eli.
Aquí ya no estamos en la quejadera, aquí ya estamos en la acción. Sin duda alguna, cada regla de las que le he hablado tiene que ver simplemente con poner nuestro liderazgo en acción. Y vamos para esa última regla, que es incrementar el ahorro y no el gasto. ¿Por qué? ¿La uso? Claro que sí. Y es una regla importante también para mí, porque ¿qué es lo que sucede? Si te aumentan el sueldo, si te ingresa algo extra, de verdad no salgas corriendo a gastar más, ¿no? Es lo que puede llegar a suceder dependiendo de las creencias que nosotros tengamos, y si no las hemos identificado, como dice Marjorie, estamos graves, ¿no? El error más común realmente es ir subiendo nuestro estilo de vida al ritmo que sube el ingreso, ¿sí? No es que no se pueda, pero es que tiene que ser algo muy proporcional, ¿sí? Mira, cada vez que tú tengas la posibilidad de aumentar tus ingresos, enfócate en el tema del ahorro, ¿sí? Y no te enfoques tanto en el gasto, es decir, destina una buena parte de ese incremento del ingreso para tu fondo de ahorro, ¿listo? ¿Por qué? Porque entre más ahorres, ¿cierto? Pues mayor será ese monto que tú tienes acumulado y más rápido sin duda vas a poder alcanzar tus metas. Entonces ahora la idea es que ese ahorro empiece a trabajar para ti, ¿no? Eso ya es otro punto, pero necesariamente hay que empezar por ese ahorro. Te voy a decir un ejemplo de la cartilla de Paquito. Un ejemplo de la cartilla de Paquito, Marjorie, que es, ¿cómo así que si gano? Sí, mira, si tú antes vivías con 1.000 al mes, ¿sí? Por eso te digo, ejemplo Paquito, y ahora te ganas 1.200, pues en serio, o sea, no te gastes los 200 en impulsos, más bien entonces dirígelos al ahorro. Ahora, sé equilibrada, no necesariamente tiene que ser todo, pero una gran parte puede ser un 70-30, algo así. Entonces, la idea es que siempre seas consciente de que tu nivel de gasto no puede ir al ritmo del incremento de tus ingresos, porque así vas a estar todo el tiempo en lo que ya yo llamo el círculo de la pobreza, ¿no? Entonces, chicas, estos son 5 reglas básicas, 5 reglas sencillas, como les decía al principio, que muchos ignoran, pero que hay que hacer. Básicas, Eli. 5 super reglas. Así es, Marjorie. Total. Bueno, chicas, esta conversación está maravillosa, Eli. ¿Cómo vamos teniendo 4? Tuvimos este recorrido, está maravilloso. Tomar conciencia inicialmente, restablecer, resignificar esas frases, esos pensamientos, esa historia, atrevernos a darnos permiso a transformarla y a cambiarla, ¿sí? Irnos a la acción con pequeños movimientos hacia esa parte financiera tan importante en nuestra vida, pequeños movimientos que generen gratificación y que le ayuden al cerebro también a que te ayude ahí a ahorrar, para que tengas ese autocontrol, esa inteligencia de ahorrar, y esas acciones van orientadas a generar unos hábitos, 5 hábitos maravillosos que nos dice Eli. Define tu objetivo, págate a ti misma como si fuera una factura para ti, ahorra mensualmente cierta cantidad con los ejercicios que te dijo Eli. Mejor dicho, Eli, ¿cuáles fueron las otras 2? Entonces, estábamos en define el ahorro, empieza a revisar cuáles son tus gastos, presupuesta tu ahorro. Claro. Exactamente, registra tus gastos, define obviamente tu pagarte a ti misma primero. O sea, la prioridad. Exactamente, empieza obviamente a pensar a largo plazo también, porque es muy importante, ¿cierto? Y por último, no estés gastando al ritmo en que incrementan tus ingresos. ¿Así? Mejor dicho. Facilito. Nuestras chicas maravillosas. Mejor dicho. Ahora, un Marjorie, cuadrito y hacerlo. Claro. Ahora, el verdadero reto, Mario, no es empezar a ahorrar, se los aseguro. Ese no es el reto, muchas empiezan, sino mantener ese hábito. Entonces, ahí es donde está el tema. Entonces, yo sí les digo, ¿quieren empezar a ahorrar? Revisemos nuestras emociones, nuestras acciones y empecemos a generar un nuevo hábito. Eli, esto fue maravilloso. Así es, así es. Y mira, definitivamente esto que tú nos diste también de la ruta CRA es súper importante, porque por ahí empieza todo: conciencia, reprogramación y acción, ¿no? Y luego aplicamos también estas otras 5 reglas y hacemos un combo completo, ¿no? Entre liderazgo y finanzas. A mí esto me encanta, me encanta. Y ojo, chicas, que quede súper claro. O sea, no se trata de hacerlo perfecto,
¿no? No se trata, como decía Marjorie, de hacerlo con propósito. A ver, ahorrar es una forma de decirte a ti misma, yo me cuido, yo me valoro y sobre todo tengo un plan, ¿no? No voy por ahí, como dicen, al garete. Excelente. Bueno, chicas. Bueno, Eli, entonces, creo que se nos está acabando el tiempo. El tiempo se nos acaba, lo que menos nos gusta. De acuerdo. Y bueno, lo que les puedo decir es, ojo con algo, ahorrar no es solo guardar dinero, ¿no? Es mucho más que eso, ya lo vimos. Es crear seguridad, es crear libertad y sobre todo la posibilidad real de vivir esa vida que tanto sueñas, ¿no? Que no se quede ahí en el tintero, sino que obviamente tienes que empezar a construirla y dejar siempre de estar, como decía por ahí mi abuelita, apagando incendios. Si quieres ser exitosa en tus ahorros financieros, no se te olviden ninguno de estos pasos que te acabamos de dar. Así es, Marjorie, así es. Así que bueno, por eso te vamos a dejar un desafío simple, pero como nosotras con Marjorie siempre decimos, poderoso. Y es que repite todos los días y repítelo en voz alta y con mucha convicción este nuevo condicionamiento financiero. Yo siempre me pago a mí misma primero. O sea, hazlo de verdad que va a empezar a funcionar. Eli, déjame poner otro ahí. Listo. Honro a mi familia y toda su forma como manejaron el dinero y sus finanzas. Hoy me doy permiso para hacerlo diferente. Me encanta porque eso, como tú dices, es respetar todo lo que viene detrás, pero empezar a hacer cosas diferentes porque, de acuerdo, nos merecemos hacer cosas diferentes. Ahora, chicas, no lo dejen solo en palabras, ¿listo? O sea, esto de repetir va muy bien y repetirlo obviamente con sentimiento. Pero ¿qué pasa? Escribe por favor tu meta de ahorro. Ya mismo, escríbela, hazla clara, hazla concreta, hazla posible. Ya sabes que sea un objetivo SMART. Y recuerda, obviamente, de que no se trata solo de cuánto dinero ahorres al comienzo. Ya te lo dije antes. Se trata de crear, se trata de sostener ese hábito del ahorro, porque sin duda es un hábito que te va a abrir puertas que hoy de verdad ni te imaginas. Muy bien, Eli. Después que no nos vayan a decir, estas chicas escribimos todo, pero nada funcionó, pero no nos fuimos a la acción. Hay que irnos a la acción. Exactamente. Bueno. Así es. Así que bueno. Bueno, qué episodio tan maravilloso, tan productivo, con tantas cosas maravillosas para hacer, con tantas acciones que llevar a cabo. Solo así, cuando tú te comprometes contigo, tomas conciencia, estás liderándote. Y ahí, cuando te empiezas a liderar, empiezas a generar nuevos hábitos hacia un bienestar financiero. Ay, me encanta. Te tocó a ti despedirte hoy. Me encanta. Bueno, chicas, recuerda que estamos en YouTube, en Spotify como @lidera-tus-finanzas. Gracias de verdad por quedarte con nosotros hasta el final. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, ahorrar no es solo guardar dinero, es crear seguridad y la libertad, ¿cierto? De vivir esa vida que deseas para ti y para las personas que amas. Nos vemos pronto. A todas, un súper abrazo. Un abrazo. Y escríbanos, que ahí las leemos. Así es. Estamos ahí para escucharlas y leerlas. Bye.